Tras un verano de temperaturas récord y de incendios lamentables, ahora ha comenzado el otoño con lluvias extremas que lamentablemente nos recuerdan a lo que pasó con la Dana hace menos de un año. Pero incluso en esta emergencia climática hay motivos para el optimismo, porque si somos conscientes de que cada vez va a haber más fenómenos extremos, también sabremos que tenemos que empezar en serio a adaptar a nuestras ciudades ante lo que pueda venir y también que tenemos que acabar con la industria fósil, que es la principal causante del problema. Conocimientos tenemos, y el dinero para hacer todo esto tampoco es problema. Es muy fácil. Tax the rich. Ya es hora de ajustar cuentas con quienes han enriquecido con la industria fósil y al mismo tiempo estamos hablando de quienes son los principales financiadores e impulsores del negacionismo. Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te contamos que otro mundo es posible. Hoy tenemos un programa lleno de amor. Ya estamos con Lucila Rodríguez Alarcón, directora de la Fundación Por Causa y autora del libro Activistas del Amor. Bueno, Lucila, muchas gracias por darnos noticias positivas. Yo siempre, ya sabes, Dani, que soy fans desde hace muchísimos años. Fans con ese, ¿no? Con ese, exactamente. Esto lo Como pongo siempre en Instagram, que está lleno de cosas, de noticias positivas. Cuando veo algo que es interesante y me gusta, digo fans. Es que esto de las noticias positivas es muy importante. Yo siempre digo, que quede claro, que noticias positivas no son noticias amables, sino noticias que nos ayudan a caminar hacia esos otros mundos posibles y mejores que este. Y para eso necesitamos herramientas, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar de... Yo creo que es una muy buena herramienta. A mí me ha hecho pensar, en concreto hablo de este libro, Activistas del Amor. Y cuando hablamos de amor, claro, esta sería la primera pregunta. ¿De qué amor está usted hablando? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Cada vez que me entrevistan y me dicen, ¡ay, el amor, jiji, jiji! Y yo, bueno, el amor no tiene, no es muy gracioso. Es igual de serio que el odio, ¿no? Porque al final es la antítesis del odio. No existe ninguna otra palabra que sea antítesis de odio. Y hablamos del amor como un acto político, de ese amor que construye los discursos sobre los que luego construimos sociedades, construimos formas de relación y construimos un ideario político. Curiosamente, el amor es una herramienta tan potente que la han denostado. Es decir, la han puesto como... yo creo que este sistema maligno en el que nos encontramos se autopreserva y no creo que haya nadie detrás de este intento de denostar el amor, pero resulta como muy curioso que todas las herramientas que tiene el ser humano naturales para poder defenderse de una vida mediocre, triste y sin sentido, ¿no? Es decir, todo lo que nos puede dar plenitud y alegría está denostado. La música parece que es una cosa del ocio. El amor parece que es una cosa de romántica. Cuando la risa parece que es ridícula, ¿no? Cuando son todo herramientas que son indispensables para que nos encontremos bien. De hecho, que el amor ha funcionado entendido como una herramienta de construcción política y masiva, es que ha funcionado porque hay una historia, hay una tradición política detrás, alrededor del amor, y que demuestra que en determinados momentos históricos ha sido clave, ¿no? Para superar, pues, situaciones incluso críticas, ¿no? Podemos hablar de los movimientos de no violencia, podemos hablar de la desobediencia pacífica, podemos hablar de Martin Luther King, podemos hablar de Gandhi. Quiero decir que esto no es nuevo, aunque es verdad que suena como muy moderno porque han intentado silenciarlo, ¿no? Precisamente porque funciona. Bueno, yo leía a Bell Hooks, que fue un poco la que me dio las claves, porque mi libro empieza en el año 2000, que empieza a hacer una revisión, y empieza en el año 2000 porque es cuando empieza el cambio de paradigma de la comunicación con la popularización de Internet y al mismo tiempo con el 11 de septiembre, ¿no? El 11 de septiembre es un evento histórico que marca el principio de una forma de comunicar completamente diferente, ¿no? Pero Bell Hooks habla de los años 70
Y no solamente ella, sino también el experto en utopías que menciono en el libro, ambos sitúan el fin de la revolución de los 60 como el fin de las utopías. Sí. Y ese punto donde a partir de ahí ya nunca más se vuelve a hablar de amor hasta que vuelve un Pepe Mújica, un Papa Francisco, y eso ya es posterior a la crisis del 2008, y empieza a ver como pinceladas. Ahora de repente el amor está mucho más de moda, es decir, he sacado el libro en un punto en el que está más de moda, ¿no? Pero mira qué bien, ¿no? El amor está de moda, podría ser perfectamente el titular para esta entrevista. Claro, estaba yo pensando en los años 70, ¿no? Y finales de los años 60, ¿no? Con el movimiento hippie, toda la respuesta a la guerra del Vietnam, que hay ciertos paralelismos, como está pasando ahora en Gaza, con ciertas guerras que había también en la época de la Guerra Fría, ¿no? Porque mucha gente te hablaba, Y sí, la situación política de Estados Unidos. Y de efectivamente, ciertos sitios, es decir, era cuando después de unos años de un poco la gente estar esperando a que todo se arreglara, llega un momento en el que es un basta ya de... la primavera de Praga también es. Es efectivamente. decir, que es un momento en el cual hay un despertar social reactivo al autoritarismo y Mayo a del la 68. claro, y al corte de las libertades, que es lo mismo que está sucediendo ahora, que estamos viendo cómo las democracias parece que van cayendo como, aunque no están cayendo tanto, parece más de lo que es. Somos mejores de lo que creemos y somos muchas más de las que nos hacen pensar. Pero por un momento te asusta, ¿no? Que toda esa pérdida de derechos, pérdida de libertades, pueda estar ni siquiera en la agenda pública, ¿no? De hecho, si hay algo en la agenda pública, está proliferando como setas de forma paralela. Muchas veces nuestras sociedades son tan contradictorias que algo muy diferente y contradictorio, muy distinto y que choca, pues pasan a la vez dos cosas tan chocantes, ¿no? Por un lado, esa vuelta del amor y también esos discursos del odio, de los bulos, de las mentiras para crear más odio, que bueno, hasta el punto de que a día de hoy parece que hay una especie de malismo imperante, que ciertos líderes políticos, cuanto peor, mejor, que diría aquel, ¿no? Cuanto más malo, mejor. A ver, yo también pienso que es que hay mucha mediocridad en el otro lado. Entonces, yo no creo que los malos, parece que los malos gobiernan solos, ¿no? Porque lo que hay que pensar es que cuando empiezan los discursos de odio, de hecho nosotros en Por Causa tenemos un informe que se llama la, la industria antimigratoria, Ajá. que habla de las Mac, del Mac odio, ¿no? Porque son como McDonald's, es como una franquicia eh, y esa franquicia que empieza en el 2016 fuertísima, bueno, que se hace evidente, porque llevaba tiempo cuajándose, ¿no? O sea, el fascismo nunca se fue, solo se escondió, como dice Humberto Eco, con el urfascismo, ¿no? Pero bueno, de repente esa franquicia empieza a salir y las que deberían haber respondido con fuerza, con contundencia, posicionándose, se quedan tan alucinadas de que esto vuelva a salir que en lugar de posicionarse completamente lejos de eso, adoptan la mitad de las medidas. Y nosotros lo empezamos a estudiar en el 2006 porque no dábamos crédito. Es decir, ¿por qué en un momento dado, ¿no? Tú tienes un partido socialista que acepta el discurso de cierre de fronteras de Vox, que invierte en países terceros para que se mate a gente y le parece aceptable? O, por ejemplo, ahora que no aprueba una regularización extraordinaria. Es decir, ¿por qué? Pero es algo que ha sucedido, que se ha contaminado. Entonces yo no creo tanto que los malos sean tan potentes, creo que no existe un discurso alternativo que les haga frente y que les pare. Que es desde otro marco, además, es decir, que tú no puedes responder desde su marco. Tú no puedes coger y decir, ay,
el migrante es malo, y tú decir, no, el migrante no es malo. Porque en el momento en que dices eso, migrante y malo están asociados en el subconsciente a las personas que te están viendo. Como diría George Lakoff, bueno, el libro este de No pienses en un elefante, pues ¿en qué vas a pensar si te digo no pienses en un elefante? En el Sí, elefante y totalmente. acabaremos, claro, Sí, bueno, de hecho, a George Lakoff ¿cómo se diga? lo menciona un montón en el libro. Es uno de los primeros que bajó el tema de los marcos cognitivos, ¿no? Yo también utilizo mucho el ejemplo de la escalera, ¿no? Porque para entender bien cómo funciona el subconsciente, que es un poco también de lo que habla Lakoff, porque Lakoff lo que te dice es, cuidado, tú no puedes elegir lo que piensas, aunque crees que sí. Es que nos han engañado mucho con esto de la verdad, la realidad. No, nosotros vemos en fotogramas con el ojo. No sé si tú lo sabías, Dani, pero tú no ves continuo. Tú ves un fotograma, otro fotograma, y tu cerebro rellena el espacio que hay entre fotogramas. Y Interpreta. de hecho vemos mucho, bueno, lo rellena de forma, dice, no te preocupes que no ha pasado nada. Entre fotograma y fotograma está todo bien. Podríamos estar rodeados de seres que no, hiperveloces y nos veríamos, ¿no? Pero vemos mucho menos que un perro. Es decir, el perro ve muchos más fotogramas que nosotros. Entonces, esto te pasa también con la mente. Tu mente piensa en fotogramas. Si tú crees que puedes subir una escalera, subes una escalera. Si no crees que puedes subir la escalera, no la subes. El aprendizaje te permite creer que tienes las capacidades para llevar a cabo ciertas acciones. Y la COV lo que te dice es que esos marcos sitúan tus fotogramas mentales en unos espacios que son con los que tú vas rellenando lo que recibes de información. Entonces, sin querer, somos todos, si vivimos en una sociedad machista y heteropatriarcal, todas las personas seremos machistas y heteropatriarcales, aunque seamos mujeres. Si vivimos en una sociedad racista, seremos racistas, aunque no queramos. Es decir, luego nuestra consciencia es la que viene y nos dice, nos ayuda a completar, ¿no? Pero ahí está la escalera. Tú necesitas creer que otra cosa es posible para construir y salirte del marco del elefante, el racismo, el fascismo y muchos sismos muy, muy malos todos. Contagia lo que también llaman Zeitgeist, el espíritu de los tiempos. Y el contexto, pues eso, es que también lo decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Y si somos, decir, pollos en un gallinero, pues veremos nuestra realidad como si fuera todo relacionado con las gallinas, ¿no? Y si los discursos de odio se hacen tan populares que se convierten en parte de lo que respiramos, pues te acaban contaminando y eso es parte de lo que hay. Para que la gente entienda, por si hay alguien que mal harían en no conocer la fundación por causa, precisamente vuestra fundación tiene mucho que ver con digamos, con esta búsqueda de alternativas que hagan frente a los discursos del odio y eso como causa, digamos, yo creo que un poco genérica, pero empezasteis a combatir eso por lo más difícil, ya que estáis. Vamos a empezar a combatir los discursos del odio. ¿Y para qué vamos a coger un tema fácil? No, vamos a coger el tema más difícil, ¿no? Precisamente el que tiene que ver con el derecho a las migraciones, ¿verdad? Bueno, a ver, nosotros no empezamos especializadas. Empezamos en el año 2011-2012, cuando empezaba a ser obvio que el cambio de periodismo a través de la digitalización de los soportes y la aparición de soportes nuevos estaba cargándose la libertad de prensa, la prensa de calidad. La crisis del 2008 afectó muchísimo también a los grandes medios que dependían mucho del ladrillo y a las financiaciones. Entonces, bueno, somos un montón de medios pequeños de periodismo y de información independiente que nacimos en aquel momento. Y nosotras nacimos muy convencidas de que podíamos llegar a grandes audiencias utilizando ciertos pues, métodos. Al principio pensamos que lo que hacía falta era el diseño. Es decir, que para tú entrar en Instagram, pues coges y te haces un diseño muy chuli y tu información trasciende en Instagram. Lo que sucedió fue que nos dimos cuenta de que no era así, de que el problema no era solamente vestir a la mona de seda, sino, sino que el problema iba más allá. Tenía que ver con las
tenía que ver con la capacidad de las audiencias en consumir nuestra información. Entonces, empezamos a estudiar las audiencias y pensamos, ¿qué les pasa, no? O sea, ¿cómo se encuentran las personas? Y yo creo que el libro recupera parte de eso, ¿no? Las personas están cansadas, están tristes, están con sensación de aturdimiento, de sobrecarga. Y en esas condiciones los contenidos que nosotros estábamos publicando pues no les interesaban. Entonces tuvimos que plantearnos cómo contar las historias usando otras líneas, ¿no? Que sí que fueran consumidas por esas audiencias. Y ahí es donde por causa se especializa en migraciones y decidimos hablar de otras cosas que nadie está hablando. Es muy curioso porque valores distintos, al final veo que llegáis a conclusiones parecidas. Yo colaboro mucho con la gente de ClickKoala, que hace el estudio de consumo consciente en España, y los estudios que hacen, las oleadas, que son todos los años una oleada, pues, por ejemplo, han empezado mucho a... Bueno, llevan ya una temporada, yo creo que de muchos años, investigando la psicología ambiental y cada vez más, y ahí es a donde quería ir, analizando el componente no solo racional, sino emotivo de la gente, ¿no? Que es verdad que tiene mucho peso. Eso no significa que haya que pasar de los argumentos, que tengamos que apelar simplemente a la utilización irracional de los sentimientos, pero tampoco podemos denostar el peso que tienen las emociones, ¿no? Y al igual que hace Click Koala con estos estudios, con estas oleadas que cada vez inciden más en este factor psicológico de las emociones, también veo que vosotros en Por Causa, y también sale esto en el libro, llegáis a esta conclusión de que también hay que tener en cuenta los sentimientos de la gente para llegar. Bueno, es que yo también pienso que, por ejemplo, lo de dato mata el relato, que es Eso un no es verdad. dato no mata el relato Ni de nunca. coña. Lo que mata el relato al final es que tú seas capaz de construir un marco que es multidimensional y que las personas lo van integrando y llegan a una conclusión. Y eso se puede ver muy fuerte, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, el discurso que se está construyendo anti-Trump es multidimensional. Es libertades civiles, es los billionaires contra la clase obrera, tiene diferentes niveles dimensionales. Con la migración, por ejemplo, pasa lo mismo, es decir, tú nunca vas a ser capaz de matar el relato negativo. En realidad, lo que tienes que hacer es construir un relato positivo que es multidimensional y que las personas en un momento dado a lo mejor encuentran uno de esos argumentos, les engancha. Y luego el resto ya tiene toda la lógica, ¿no? O sea, por ejemplo, las migraciones son positivas para la economía. Eso es incuestionable. No existe nadie que pueda decir que no es así. Y si lo dicen, es mentira. Es una mentira gorda, ¿no? Sí. Es como decir que yo soy rubia. Yo no soy rubia, lo siento, soy morena Yo y las tampoco. migraciones son buenas para la economía, exactamente. Pero también, por ejemplo, la industria del control migratorio es una industria muy próspera para grandes empresas multinacionales de la defensa que se transformaron y empresas que normalmente tienen mucho poder en diferentes sitios, en España especialmente, que es uno de los países que mayor industria del control migratorio tiene. Y eso es otra realidad, es decir, ahí hay un poder económico interesado en que esa industria se mantenga. Además de esto, las personas que no tienen papeles, aparte de estar en una situación de vulnerabilidad que permite que pasen por un montón de situaciones inaceptables para cualquier ser humano y que no deseamos ni para nosotras ni nuestros seres queridos y por lo tanto tampoco para ninguna otra persona, porque los derechos o son para todos o no son para ninguna. Además, pues esas personas, sin ellas no podríamos asegurar el estado de bienestar y nuestra capacidad vital, ya no económica, vital, de mantenimiento vital de la estructura social, sería al carajo. Entonces empiezas a sumar capas y capas y capas de relato, que es un poco lo que hacemos nosotras, abriendo espacios alternativos y la suma de todos esos relatos es lo que acaba transformando la percepción. Dato no mata relato. Marco, habría que poner paréntesis, un marco multidimensional sí puede Matar. matar, No, es que matar el relato. marco crea el relato. Claro. Entonces,
Lo que tú no puedes creer es que el marco de otro tú lo vas a cambiar y vas a crear tu relato dentro. Que eso es lo que ha estado sucediendo desde hace muchos años. Es decir, si alguien dice una cosa horrible y tú entras a replicarla, lo que estás haciendo es aumentar el espacio que ese marco ocupa. Lo que pasa, desde mi punto de vista y como persona que lo sufre, como profesional de los medios de comunicación, que escribe en varios sitios, en varios lugares, y que en algunos me puedo librar más del clickbait, en otros no puedo librarme, porque todas las industrias tienen sus historias y sus esclavitudes, ¿no? Y al final lo que sucede con el clickbait es que, aparte de que no vale para informar ni para contextualizar información, aparte es que no ayuda, porque clickbait al final entra en lo que ya se ha viralizado. Entonces, Ya, lo que perpetúa lo que es más masivo, ¿no? Entonces, Pero a ver, también ten en cuenta, Dani, de una cosa que es súper importante y es que hay muchísimas personas de bien que viven gracias al discurso de odio. Es decir, efectivamente. que el discurso de odio solo, aislado, no replicado, se pasaría, pero es que hay mucha gente que vive de replicar ese discurso de odio, entonces es muy difícil. Se crean unas bolas extremadamente grandes. Y no solamente personas, también hay partidos que en el momento en el que surge una iniciativa de Vox, concretamente, cogen la ola para aprovecharla y cambiar un poco el tono de la conversación. Cuanta más brutales son las propuestas de Vox, más anticonstitucionales, negativas para las personas, etcétera, pues más cambio del tono del debate público, ¿no? Claro que eso es un problema. Cuanto más bestia algo, más se arrastra y al final los medios de comunicación acaban entrando al trapo. Por no decir de que el problema muchas veces es que crean esos discursos de odio, tienen mucha pasta y se compran medios y se compran redes sociales, como Elon Musk, ¿no? Entonces, eso es un problema porque el punto de partida puede ser, vale, hay que crear otros relatos. No pienses en un elefante, no nos vale porque al final pensamos en elefantes. Pero claro, cuando hay una parte de los que propalan esos discursos de odio, tienen esas armas brutales, tienen medios de comunicación, tienen no solo medios de comunicación, partidos políticos, tienen empresas. Que cualquier chorrada que digan, o sea, mañana un dirigente de estos dice, van a llover gatos pardos, y esa tontería acaba siendo objeto de debate, ¿no? Y al final, Sí, lo que, sí, ¿cómo se hace frente a eso? Dani, lo que pasa es que tú estás hablando de las capacidades que ellos tienen y no estás hablando de las capacidades que tenemos nosotras. Nosotras tenemos las mismas capacidades, bueno, muchas dirán que no, que hay más medios de izquierdas que de derechas, pero el consumo de las personas que quieren el bien es, o sea, el bien es mucho más querido que el mal. La paz es mucho más querida que la guerra. El problema es que tú te lo tienes que creer. Tú tienes que pensar que tu producto, hablando desde una perspectiva del amor, la construcción y la solidaridad, es mucho más interesante. Y en el momento en el que te lo crees, y aquí sí que hay que repetition is the mother of learning, porque al principio te puede pasar que no, pero luego tú tienes que seguir y seguir y seguir. Y si no, que vean a Greta, que está llegando ahora mismo a las costas de Gaza, Grande. porque lleva repitiendo como una matraca desde hace 2 años que hay que coger y hacer algo. Y lo ha hecho, y ahora lo ha hecho con el apoyo internacional, con todos los ojos puestos sobre ella. Es decir, claro que a veces el mal tiene unos recursos importantísimos, pero es que el bien tiene los mismos recursos y los usa fatal. Eso usa Entonces, fatal. Y no el, saben, hay un el libro que cambio, se llama Pensamiento secuestrado de Susan George, que hablaba, que además es una lectura muy recomendable para este tipo de asuntos, que habla de cómo desde ciertos lugares han entendido muy bien que hay que financiar ideas, medios de comunicación intelectuales, orgánicos, que es una cosa que nace de la izquierda, con Gramsci, lo de los intelectuales orgánicos, ¿no? Y lo de crear la hegemonía del pensamiento dominante. Pero se le aplicaron curiosamente gente que llegó a posiciones de extrema derecha, habiendo sido de jóvenes de extrema izquierda, como Rupert Murdoch, y en cambio la izquierda en general, o los progresistas, o la gente que está por estas otras ideas,
ha dejado de entender o dejó de entender la importancia de financiar medios de comunicación, centros de pensamiento, ONGs, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí hay un punto de partida es partir de una desigualdad en ese sentido, que hay unos que lo tienen muy claro. De hecho, cuando se rompe su hegemonía mediática, se ponen de los nervios. Sí, podemos, Pero, por ejemplo, lo que está pero- pasando. Sí, pero yo creo que este es un debate que va en otro, o sea, que ocupa otro espacio. O sea, yo no creo que solamente además tenga que ver con los medios. Creo que tiene que ver, insisto, con lo que hablábamos al principio, ¿no? Volviendo a activistas del amor, sí, tiene mucho que ver con lo que hace bien al ser humano. Es decir, hay herramientas que no consideramos que sean importantes porque precisamente son importantes. Igual que un político que quiere una sociedad igualitaria, constructiva, sana, tiene que hablar de amor y tiene que hablar de un marco de colaboración constantemente y tiene que ser valiente y tiene que decir que no a ciertas cosas y no entrar en discursos reactivos. Igual que eso, el mundo cultural tendría que estar protegidísimo. La cultura nos da alas, nos permite pensar, nos permite controlar, nos permite diversificar los espacios de cultura y no se está aguantando, o sea, no se está dando suficiente soporte a la cultura. Gracias a que es un entretenimiento, en algunos espacios funciona bien, pero yo, por ejemplo, el modelo francés de financiación de la música me parece increíble y España, que tenemos una capacidad musical increíble y un mercado como el latinoamericano, la música no hay sitios para la gente joven, para gratis, para que puedan tocar, para que puedan generar música en directo. Y lo mismo hablábamos con la risa, ¿no? Lo de tomarse en serio, lo de no dar espacios, o sea, yo creo que va mucho más allá. No, o sea, es un modelo erróneo. a lo mejor es verdad que hay cosas que están complicadas, pero luego hay otros aspectos que no miramos a ellos, donde sí que somos muy poderosos, muy poderosas. Es verdad que la cultura es un ejemplo y el humor también. O sea, que quizá lo que tú quieres, entiendo Las que tú vas por ahí. manifestaciones y los boicots y el tener relaciones de calidad a través de actividades que son inspiradoras y potentes. O sea, la gente siempre me pregunta, oye, yo que me encuentro fatal, que estoy fatal y que todo me parece horrible, ¿qué puedo hacer? Y yo les digo, búscate unas asociaciones vecinales y vete a ayudar. Y si no, búscate asociaciones locales y vete a ayudar. Hay muchísimos sitios donde la gente está haciendo cosas y cosas que son buenas para el alma, ¿no? Yo me voy a una asociación que se llama Bocatas, con C, y me pongo ahí a hacer bocadillos para que luego se los suben a la cañada y estamos ahí un grupo de gente variopinta haciendo bocadillos. Y me hace más bien y necesito de vez en cuando, ¿no?, esa actividad social, pero lo que no se puede es encontrar la naturaleza humana. Y yo no te estoy hablando de una entelequia, te estoy hablando de conocimientos de neurología avanzados. Es que no hay la menor duda, tenemos un sistema de premio y nos premia el estar bien, estar en comunidad, el amor, la danza, la risa, el cariño como el que nos tenemos nosotros. Vamos, que más que pensar en donde lo tenemos quizá más complicado, hay que pensar en todos esos ámbitos tan importantes que están conectados con nuestra naturaleza y cómo somos de verdad, y que estamos desatendiendo unos frentes no de batalla, sino de creación de construcción colectiva, que están ahí y que podríamos aprovecharlos mucho más de lo que lo estamos haciendo, ¿no? Totalmente. Así es, amigo Daniel. Así es. Claro, es que es verdad que cuando hablamos de... Y entiendo también que eso va en el libro, en Activistas del Amor. Cuando hablamos de activismo del amor, entiendo que a la hora de concretar qué es el activismo del amor, es una serie es un montón de cuestiones que va por crear narrativas que no tienen que ver solo con relatos mediáticos, que también, ¿no? Sino entiendo que tiene que ver con todo esto que me cuentas. Y ahí, claro, es verdad, como, como reflexión, es verdad que estamos desaprovechando un montón de herramientas todos los A ver, días. pero si no tienes más que ver lo que ha sucedido en Gaza. O sea, por ejemplo, el primer boicot importante que tiene lugar en España se hace cuando una noticia que ya estaba publicada, pero es retomada circunstancialmente por un medio menor, como es El Salto, no me refiero a menor en importancia, sino de tamaño menor,
o sea, no es uno de los grandes medios nacionales, es enorme en espíritu. Y El Salto retoma esa información actualizada y empieza un boicot que trasciende a España y que acaba con la salida de Massive Attack de Spotify hace apenas una semana. Eso es lo primero, la vuelta viene después. Es decir, lo primero que activa la indignación, lo primero que permite a la gente decir no voy a hacer esto, no voy a pasar por aquí, son los festivales de música. Claro, que en lugar de plantearnos en, o sea, o de enfocar el asunto en donde tenemos menos recursos, económicamente quizá tengamos, o quizá no tenemos jueces, o tantos jueces como la extrema derecha, o no tenemos controlados ciertos partidos, pero es verdad que no es necesario muchas veces grandes herramientas para un cambio social. Hay veces que una foto, Solo hace falta mucha gente. es que ha habido veces que cambios sociales han sido por, o han ayudado mucho, no solo porque nada es solo por una cosa, pero ha habido cambios sociales que han sido, pues me acuerdo de Vietnam y de la foto de esos niños horrorizados, algunos desnudos por las bombas, y cómo lo que pasó aquí, además sale en el libro, sin querer hacer spoiler, pero hablas de la foto de una foto de Aylan, Bueno, que, es que pero es que yo esa foto, ese niño, bueno, ese niño sin vida aparecido sirio en las costas, a mí, de hecho, se nota que me cuesta hablar de ello porque me impactó mucho y curioso, fíjate cómo intentaron, eso salió un día y intentaron tapar y que no se hablara mucho y que no se difundiera esa imagen por el potencial que podía tener sobre nuestra propia percepción de las migraciones y lo que significa el potencial que tiene una imagen. claro, pero fíjate que luego de repente ahora podrían morirse muchos más ailanes y de hecho se mueren. Y se mueren muchísimos niños también que vienen de las costas africanas. Y da igual, tú puedes poner las imágenes de los niñitos muertos y la gente no las va a mirar, porque es que ya no pueden más de ver fotos de niños muertos, igual que lo de Gaza es insoportable. Llega un momento en que no ves las imágenes, ¿no? Entonces creo que, no sé, hay que ir creando otros relatos, hay que contar las historias. O sea, cuando tú hablas del boicot a Gaza, no estás viendo niños muertos. Claro, no, Es- yo me refería al potencial que tienen cosas que no necesitan grandes medios, sino una foto o el potencial que tienen para hacernos reflexionar. Pero evidentemente el cambio lo crea, como dices tú, los marcos, y ahí sí que es verdad que hay mucho trabajo por hacer y que quizá no lo hemos, vosotros sí, vosotras sí, algunos pequeños espacios también, pero quizá nos lo deberíamos plantear como una de las primeras, uno de los principales deberes de los que estamos por el cambio social, ¿no? Totalmente, Esa es, totalmente. esa es un poco una de las cuestiones principales del libro, que es verdad en esa parte, cuando hablas mucho, por ejemplo, de las nuevas narrativas y profundizas ahí, te quedas con más ganas de saber de que va, sobre todo quizá por ser periodista, yo entiendo que no es el libro no va para eso, no es un manual de nuevas narrativas, pero claro, ahí está, a ver, que quería poner, ¿eh? Fundación por Causa, un poquito para de dónde tenéis que ir si queréis más información de esto, por causa.org. Mira, por cierto, está en la portada del libro. Qué bonita, ¿eh? Esta portada la ha hecho el diseñador Alberto Reverón y le dimos más vueltas. Así que, y Claro, mira qué bonito. Solas no podemos, juntas sí. la verdad es que muchas veces lo pillo y lo limpio es atractivo visualmente y además, yo qué sé, a mí me gustó, tiene algo agradable la disposición de las letras como una especie de pequeño Viene a puzzle. decir, es que es como, pretendía mostrar un poco cómo el desborda, o sea, cómo se desborda, cómo se desordena, ¿no? Cómo ser activista del amor es antisistema, ¿no? Y por ahí, y por eso la disposición de las letras de esa forma. Y era como un cartel de estos que te encuentras antes pegados en la pared. Así que sí, está muy Bueno, chulo. también tiene mucho que... Uy, a ver, ahora que me has quedado Me un he poco quedado. congelada.
Un momentito que voy a intentar. A ver, ahora sí. Desde luego, este libro, ya te digo, está claro que es un manifiesto, es una llamada primero para mí, como he entendido yo, a la reflexión sobre lo que se puede hacer desde el amor. Es verdad que es eso, que te quedas con ganas de saber más. Yo sé que no es el fin de este libro, no, no es un taller de nuevas narrativas, pero sí que me parece esencial para empezar a reflexionar y para empezar a pensar en todo lo que tenemos que hacer y en lo que hay que trabajar para ese cambio, ¿no? Tú lo sabes que yo cuando estaba leyendo tu libro coincidió con el tema de Torre Pacheco, efectivamente, y te vi un día en televisión española hablando de este tema e intentando contrarrestar estos discursos del odio, ¿no? Y al mismo tiempo lo que demuestra que estáis llegando a grandes medios de comunicación y a grandes plataformas es que este discurso pues, cada vez es más potente. Es verdad que está y me gusta como posible titular, ¿no? Que el amor está empezando a estar de moda y es lo que está sucediendo. Y esto también me lleva a esta frase que está en el libro que dices, citando a Maya Angelou, de que el odio ha causado muchos problemas y nunca ha resuelto ninguno. Y es que es verdad, y es algo que también, esto es una botella que lanzo al mar para la gente que todavía se siente un poco seducida por estos discursos de odio. ¿Qué te va a solucionar a ti este discurso de odio? Bueno, sí, eso es así, efectivamente. De eso va el libro, en realidad, yo creo, ¿no? Efectivamente, yo creo que va por ahí y es fundamental entender que el odio, y además es lo que está sucediendo ahora, la gente los dirigentes se basan en discursos del odio, lo único que está provocando, y además está empezando a suceder en muchos países, a Trump se le está yendo Estados Unidos de la mano, Milei está empezando a tener graves dificultades. En Italia ha habido unas movidas bastante serias también y mucha tensión por el tema de Gaza. Esta gente no tiene nada que ofrecer en serio para solucionar los problemas de su población ni de quienes les han votado, porque el odio no soluciona ningún problema. Entonces, a lo mejor soy muy optimista, Lula, pero creo que pronto se va a ver que esos discursos del odio efectivamente no solucionan nada y que gran ocasión para que todavía más esté el amor de moda, ¿no? Totalmente. Yo eso es lo que espero. Creo muchísimo en las personas. Creo que con alternativas podemos empezar una nueva fase que ya, o sea, que es cíclica, ¿no? Porque los movimientos sociales son cíclicos. No sabemos muy bien cómo. Estamos buscando el modo, pero sí que cada vez está más, yo creo que da más claro y de hecho, bueno, España al final tiene los mejores resultados económicos de la eurozona. Que cuando tú inviertes en cosas que son bienestar colectivo, lo que obtienes es exactamente eso, bienestar colectivo. Es decir, que unos pocos estén bien y otros estén mal no suele ser una solución. La solución es que todo el mundo esté bien. Y eso significa mucho amor y muy poco odio. Efectivamente. Estamos terminando el programa. Eh, yo creo que quizá la mejor manera para quien quiera el libro, yo creo que es que se acerquen a por causa, ¿no? Y que os pregunten directamente. Aunque también En realidad lo tienes en todas las librerías, porque es un libro que lo pides y te lo traen. Si no lo tienen, en in situ, lo puedes encargar. Lo distribuye Traficantes de Sueños. Lo tienen en la imprenta, entonces, que es una editorial y también una librería. Entonces, es un libro que lo puedes adquirir hasta en la casa del libro. Online lo tienen en 5 o 6 sitios. Así que, pues entonces, desde ese punto de vista, mejor que se pasen por Traficantes de Sueños o por la imprenta, que mola mucho ir a ese tipo de lugares y que vean lo que hay, porque es que no solamente son los libros que tienen, sino el modelo de negocio de ese tipo de librerías que mola mucho. totalmente, pero bueno, también te digo que Traficantes sí, la imprenta están en Madrid y hay muchas más librerías en el resto de España maravillosas y que también tienen el libro o que forman parte de esa red, así que, vamos, que no dejen de pedirlo.
No dejéis de pedirlo y ya como última cuestión, a mí siempre me gusta terminar las entrevistas, no con una última pregunta, sino dejando libre a la persona entrevistada para que diga lo que quiera, por si se queda algo en el tintero que sea importante o porque quieras dejar un colofón, una última reflexión, un minuto de oro, pues para que digas lo que quieras y, como te digo, que no se quede nada importante en el tintero. Bueno, no, yo sí que recomiendo a la gente que... Yo les recomiendo que se lean el libro, porque creo que es un libro que te abre el espíritu y te vuelve la esperanza. Y creo que estamos viviendo ahora mismo un resurgir de la esperanza, pero es constantemente el sistema te lleva de nuevo al punto de origen. Es decir, crees que estás dando 3 pasos para adelante y de repente das 5 para atrás, ¿no? Entonces, recordar un poco de dónde venimos nos puede permitir también afinar mejor a dónde vamos. Y creo que es un libro que te permite recordar de dónde vienes, ¿no? De modo que para mí eso es lo más importante. El hecho de que el libro sea útil para devolverle a la gente la ilusión y la esperanza por un mundo más comunitario, más unido y que represente mejor los intereses de todas las personas. Pues ya lo sabéis, un libro que nos hace reflexionar y nos ayuda a caminar, como un poco como estábamos esta entrevista. Son herramientas, son ayudas para caminar, para buscar esos otros mundos posibles, que es verdad que es difícil llegar, pero como diría, o parafraseando a Galeano, bueno, pues nos sirven, son herramientas que nos sirven para caminar y aunque el horizonte siempre esté lejos, pues vamos avanzando, ¿no? Totalmente. En fin, Lucila o Lula, como quieras, porque a mí me gustan los dos nombres. Siempre, siempre el artístico, Lucila, que es mi Instagram, Lucila Maravillas. Así la gente me puede encontrar. Pues Y nos Lula en- en la intimidad, Dani. Vale, vale, vale. Pues nos encontraremos en el futuro y lucharemos, pero de manera no violenta y con todo el amor del mundo, por el amor, por supuesto. Un abrazo muy grande y muchas gracias. Gracias a vosotras por invitarme y muchos más programas siempre. Gracias. Ojalá. Un abrazo, hasta la próxima. Bueno, ya estamos terminando el programa de hoy. Espero que te haya gustado esta entrevista a Lucila, que la verdad es que lleva tanto tiempo haciendo cosas interesantes y al pie del cañón que yo creo que es difícil que no inspire con lo que hace y lo que dice, ¿no? Y bueno, tengo que decir que en mi caso, cuando me leí el libro y supongo que no lo puedes evitar cuando eres periodista, que piensas en lo que conoces, en la escena mediática, ¿no? Y siempre piensas, claro que sí, yo estoy de acuerdo en lo que dice Lula, pero en el ámbito concreto del periodismo, qué difícil es construir otras agendas mediáticas cuando el mal, como dice Lucila, pues tiene tanta fuerza y tantos medios de comunicación. Pero luego es verdad, como ha dicho ella en la entrevista, que a veces no necesitas tener el medio supermasivo para cambiar cuestiones. Este ejemplo que ha dado, ¿no? De esta noticia del salto, que es verdad que el salto, digamos, no es de los grandes medios de comunicación para audiencias, sí que es un gran medio de comunicación en cuanto a enfoque a profesionalidad y rigor periodístico y por valores, a mí me parece una gran referencia al salto. El caso es que es un ejemplo muy interesante con cómo una noticia en el Salto sobre cómo comenzaron las protestas por la presencia del equipo de Israel en la vuelta originó todo lo que vino después, ¿no? Esto quiere decir que más allá de que es difícil plantear la batalla y de que el enemigo es grande, pues sí es verdad que se pueden plantear las batallas de otra manera y a veces incluso se puede derrotar a ese enemigo tan grande. Y por mucho que no sea periodista, tiene que entender eso, tiene que entender que a veces con herramientas en principio de menos alcance también se pueden llegar a grandes masas y ayudar a cambiar las cosas y movilizar a la sociedad y que no solo están los medios de comunicación. Y eso es muy interesante lo que dice por causa. Esta, esta defensa de otra manera de hacer las cosas, esta construcción colectiva basada en el amor como
arma política, como herramienta política, se puede apoyar, y es lo bueno, en todas las narrativas posibles, no solo en los medios de comunicación, en la música, en las películas, en los cuentos, en la ficción. Porque es verdad que hay una propensión muy humana a querer recibir este tipo de contenidos que tienen que ver y que vibran con nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Que siempre preferimos el bien y lo que nos hace sentir bien y lo que de alguna manera nos resulta, digamos, cómodo con lo que aspiramos, porque yo creo que nadie o casi nadie aspira al mal y aspira al daño, ¿no? Sino lo que queremos es llevar una vida lo mejor posible, en condiciones, en un buen bienestar, al menos, no sé si para todo el mundo, pero al menos para nosotros y para los que nos rodean. Ojalá fuera para toda la humanidad, pero no todo el mundo es tan generoso, pero al menos sí que deseamos eso, te diría que el 90 o el 100% de los mortales, para nuestro entorno más cercano, ¿no? Y en fin, que a través de muchísimas herramientas, muchísimas maneras de contar las cosas, muchísimas narrativas, muchísimos medios, que no son solo son los grandes medios de comunicación de masas, pues podemos llegar ahí. Y bueno, pues vamos a aprovechar lo que sí tenemos, ¿no? Y esas herramientas y eso que sí que sabemos hacer, pues es verdad que es mucho y es interesante, ¿no? Porque está muy bien que estas entrevistas que hacemos también le sirvan para reflexionar a uno, y genial si también los que estáis ahí al otro lado pues reflexionáis conmigo y con Lucila, eso ya es maravilloso. En fin, y os dejo esta reflexión para terminar el programa. Como siempre digo, espero que te haya gustado y hasta que nos volvamos a encontrar, que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. Chao.